Hermanos, en esta hermosa noche, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es una gran bendición de parte de Dios poder acercarnos nuevamente a sus hogares, a su trabajo, donde quiera que usted nos va a seguir a través de esta transmisión. Pues saludos cordiales, amados hermanos, a todos los que nos van a estar siguiendo a través de esta transmisión que tenemos programada para el día de hoy. Gracias a Dios que nos ha permitido a través de esta herramienta, lo cual es Facebook, enlazarnos con ustedes y sea de bendición para sus vidas, para su familia y para todos los amigos, amigas que nos van a ver a través del perfil del Comité de Evangelismo. Pues para el día de hoy tenemos programado una transmisión con nuestro hermano Artur Perales desde Tamaulipas, Ciudad de México. Entonces vamos a estar dando tiempecito para que nuestro hermano pueda estar acá con nosotros y poder así llevar a cabo esta prédica que nuestro hermano ha preparado para nuestras vidas. Y queremos saludar a cada uno de ustedes, a los que nos van a ver en diferentes lugares. Saludos cordiales, amados hermanos, a todos los que van a reproducir y que nos van a seguir en vivo a través de esta transmisión. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Es una bendición de parte del Comité de Evangelismo y toda la iglesia Jesús el Buen Pastor, desde acá de Caballo Blanco. Es una voz de Caballo Blanco, ya que tenemos muchas amistades de diferentes lugares. Saludos cordiales, amado Pastor Artur Perales, bienvenido a... ¿Cómo están? Bendiciones, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones. Buenas noches, amado hermano. Qué bendición de parte de Dios poder tenerlo nuevamente. Esta es la segunda ocasión que nos podemos enlazar a través de las redes sociales, ¿verdad? Y gracias a Dios que estas herramientas existen, ¿verdad? Para poder darle un buen uso. Gracias a Dios, hermano pastor, por su vida que Dios le ha permitido y le ha dado ese buen deseo en su corazón de poder apoyarnos a través de estas prédicas, que por medio de esto podemos llegar a muchos hermanos, porque el mandato de Dios es, ¿verdad?, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero a veces no tenemos las posibilidades, a veces no tenemos los recursos económicos, pero yo creo que si tenemos esta herramienta es una gran bendición, porque podemos llegar a muchas personas que cuentan también con estas herramientas, y como también aquí alrededor nuestro, podemos llegar nosotros de una u otra manera a predicar el Evangelio. Entonces, hermano pastor, gracias por habernos aceptado esta invitación y gracias por su tiempo que ha decidido, ha querido dar para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Que no es para nosotros, sino que es para nuestro Padre Celestial, y todo, yo sé que lo hace con gozo y deseo en su corazón. Bienvenido, amado hermano, a nuestro perfil de Facebook. Amén. Para mí es un gusto y es un gozo poder estar acá con ustedes. Estoy acá acomodando en mis redes sociales para poder ver si hay algún comentario y alguna cuestión y poder interactuar con la gente que vaya llegando. Pero me da mucho gusto y mucha alegría el poder llegar a toda la gente preciosa de Guatemala que nos está viendo. Gracias por la invitación. Me gustaría poder físicamente un día estar allá con ustedes. Ya hace no mucho tiempo nos vacunaron, así que ya tenemos también un papel que nos avala para poder viajar de manera internacional y que las autoridades vean que estamos dando cumplimiento a lo que ellos nos requieren para poder compartir la palabra en otros lugares. Entonces, si un día nos permite el Señor, estaremos con ustedes. Hace poco, hace como un mes, más o menos, estuvimos ahí cerca de ustedes en la frontera en Comitán, Chiapas. Me estaban diciendo los hermanos de Comitán que no están lejos donde ustedes se encuentran, que son unas cuantas horas de manejo. Entonces, un día que andemos por allá, me gustaría poder pasar la frontera y también estar compartiendo
físicamente con ustedes. Y pues es un gozo poder estar aquí esta noche, y esta noche quiero compartirles una palabra que se encuentra en Romanos, en el capítulo, allí en el capítulo 6, dice Romanos 5:6, dice la palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débil a su tiempo, murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la palabra dice que a su tiempo, que Dios determinó el tiempo en el cual Jesús, él fue enviado a morir, y no dice que vino a morir por la gente buena. Jesús no vino por la gente buena, dice que murió por los impíos. Esa palabra impío es aquellos que rechazan la devoción a Dios, aquellos que viven sus vidas en pecado, aquellos que viven sus vidas apartados de Dios. Entonces Jesús no vino por la gente buena, Jesús no vino a rescatar la gente buena, Jesús no vino por la gente que no tiene problemas, Jesús no vino por la gente que aparentemente todo va bien en su vida. Jesús no vino a rescatar a aquellos que están, que tienen familias sin problemas, aquellos que la están pasando bien, que la están viviendo bien, aquellos que dicen yo no tengo pecado. No, Jesús no vino por esos. Ahí dice claramente que Jesús vino por aquellos que eran impíos, y esa palabra impío, falto de piedad, significa que le falta a Dios en su vida. Aquel que estaba en pecado, aquel que estaba muerto, aquel que su vida estaba siendo destruida, aquel que estaba viviendo una calamidad tras calamidad, problema tras problema, que estaba atravesando el peor momento de su vida. Jesucristo vino por esas personas. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros estamos proclamando y predicando. Hace aproximadamente un mes, como les compartía, estuve en una comunidad cerca de Comitán, Chiapas. En esta comunidad que se llama, es la entrada al pueblo de Napité. Ahí en ese pueblo de Napité hay un letrero que dice, no, que está prohibida la entrada a pastores, evangelistas. Ahí no pueden entrar misioneros, ahí no pueden entrar pastores, no pueden entrar evangelistas. Y en ese lugar, a los hermanos que viven en ese pueblo, a los cristianos que viven en ese pueblo, los moradores de ese lugar los echaron y les destruyeron su iglesia. Y ellos nos dijeron, nos pidieron que fuéramos a compartirles una palabra, y en un pueblo que está en la parte más abajo, antes de la entrada de la comunidad de Napité, en un lugar que está más abajo y cerca de Comitán, se llama Teopisca. Ahí nos reunimos y fuimos a compartirles palabra. Y estando ahí compartiéndoles palabras a estos hermanos en Teopisca, yo les decía que la razón que ellos estaban atravesando esta problemática, que los habían echado del pueblo, es que ellos son una iglesia poderosa. ¿Por qué son poderosos? Porque nosotros, como iglesia, hemos sido rescatados de una vida que está en contra de Dios. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos fallado, todos nosotros nos hemos alejado de Dios, y Cristo, en esa condición, en ese lugar donde hemos estado perdidos, donde hemos estado sin Él, en esa condición, Él vino y Él envió a su Hijo para rescatarnos. Y una vez que nos rescata, nos hace armas poderosas en su mano para rescatar a otros. Y por eso dice aquí la palabra, apenas morirá alguno por un justo. Apenas alguien se atreve, quiero pensar que esta persona es tan buena que yo meto las manos por él. Pero Dios no hizo eso. Dios no vino a rescatar gente buena. Dios no vino a meter las manos por los buenos. Él vino, Él envió a su Hijo Jesús para rescatar los que estaban muertos en delitos y pecados. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Hay gente que dirá, no, es que yo no puedo ser cristiano porque yo soy muy malo. Al revés, tú calificas para ser parte. Déjame, voy a acomodar acá porque me están llegando notificaciones para que no estén entrando las notificaciones. Tú calificas para ser parte del pueblo de Dios si eres malo. Si alguien dice, no, es que yo soy muy malo y Dios no quiere nada conmigo, qué bueno que sea usted muy malo y lo reconozca, porque es a usted a quien Dios lo vino a rescatar. Cristo vino y murió por aquellos que estaban en delitos, muertos en delitos y pecados. Yo reconozco que yo nací
malo. Reconozco que en mí hay maldad. Y ese es el evangelio. El evangelio consiste en reconocer que nacimos malos, que nacimos en pecado, que nacimos muertos y apartados de Dios, y necesitamos un Salvador. Y el único que nos puede salvar de esa condición de muerte, de esa condición de maldad, es el Señor Jesucristo, porque Él era bueno, porque Él es bueno. Él no vino a salvarnos por causa de una vida justa que nosotros tuvimos. Él vino a salvarnos porque Él es justo, Él es bueno. Y Él, siendo bueno, padeció en la cruz como malo. Él en la cruz llevó los pecados. Él en la cruz llevó nuestra incapacidad. Él en la cruz llevó nuestra muerte espiritual. Y por ello nosotros podemos acercarnos y decir: Señor, reconozco que yo he nacido apartado de ti. Reconozco que yo he nacido y que mi vida está apartada de ti. Pero hoy vengo a ti para que haya una transformación en mi ser. Cristo no vino a rescatar a los buenos, Cristo vino a rescatar a los malos. Y Cristo no viene a hacer la gente mala buena, porque esa es otra mala concepción. Cristo no me va a hacer bueno. No. Cristo viene a darle vida a los muertos. Yo tengo que reconocer que sin Cristo estoy muerto en delitos y pecados, y que Cristo viene a rescatarme a mí, que estoy muerto en delitos y pecados. Y Él hace eso por ese maravilloso sacrificio que hizo en la cruz, que nadie más pudo hacer. Solo Él lo pudo hacer, solo Él pudo morir, solo Él pudo llevar los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca pecó, Él nunca falló. Él viene y, siendo justo, muere como justo, tratándolo como un pecador. Los hombres lo trataron como un pecador, pero Él muere justo, muere como pecador siendo justo. Nunca pecó, nunca falló. Y nosotros, que éramos pecadores, Él ha venido a darnos una nueva vida, una vida para que la vivamos en abundancia. Dice en Juan, en el capítulo 10, un pequeño resumen de lo que es el evangelio y la buena noticia. Dice mi pastor: el evangelio es muy simple. El evangelio consiste en estas palabras. Mi pastor, el pastor Bobby Crow, él dice: Dios es bueno y el diablo es malo. Y hay gente que le ha preguntado: bueno, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Y si está en la Biblia. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que viene a hurtar, el que viene a matar y el que viene a destruir es ladrón. ¿Y qué ladrón más grande no hay sino Satanás y el pecado que destruye tu vida? Entonces, el ladrón, Satanás, o el ladrón, el pecado, él es el que quiere, ellos son los que quieren destruir tu vida, pero tú puedes venir a Jesús. Y ese es el llamado que yo, como misionero, como evangelista, hago a la iglesia, hago a los hermanos, hago a aquellos que habrá gente que me esté escuchando y crea que es hermano, crea que es cristiano solo porque va a la iglesia, pero no somos cristianos porque vamos a la iglesia, no somos cristianos porque somos de una denominación, no somos cristianos porque nos congregamos, somos cristianos porque hemos nacido de nuevo de lo alto, hemos nacido de nuevo del Padre de las luces, y la única manera de nacer de nuevo es que nosotros vengamos a Jesucristo. Y yo por eso invito a todo el que me esté escuchando: si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día de salvación. Decía el profeta, ellos en el valle de la decisión. Yo estoy en el valle de la decisión. Y esa palabra del valle de la decisión, déjame te doy el texto, porque es un texto precioso que está en el Antiguo Testamento. El profeta, creo que fue el profeta Joel, que dice en Joel capítulo 3, dice lo siguiente, y déjame lo pongo ahí. Joel capítulo 3, verso 14, Joel tuvo una visión y dice: multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El día del Señor está cerca, el día viene que Jesús va a regresar, el día viene que Jesús va a venir por su iglesia, el día viene que Jesús que Él va a establecer su reinado físico, porque su reinado espiritual ya está aquí desde el momento que Él descendió del cielo, pero un día viene que Él va a destruir el sistema actual de naciones y va a establecer un reinado físico, y nos vamos a encontrar con Él. Entonces,
todo el que se va a encontrar con él, el no creyente y el creyente, va a tener que dar cuenta de sí. Dice la palabra, está determinado a todos los hombres que mueran después de eso el juicio. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros estaremos delante de él y él nos va a decir, ok, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque veo que la obediencia de Cristo está en tu vida. No es nuestra obediencia, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Si tú has recibido a Cristo, tú calificas para entrar en la presencia de Dios. Dice, porque todos hemos pecado, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios por sus obras. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si yo recibo a Jesús, recibo vida eterna, y el día viene, ese día en el cual yo voy a tener que enfrentar el juicio, y cuando venga el juicio, si yo tengo a Cristo, yo paso. Dios va a decir, no hay nada, no hay pecado, no hay nada que pueda interponerse en que tú tengas un encuentro conmigo. ¿Qué vas a pensar? Hay gente ahorita que piensa que tiene el día de mañana comprado, y lamentablemente hay muchos que piensan que que su vida está comprada para siempre y que no van a tener que enfrentar la muerte, que no van a tener que... Hay algunos inclusive falsos maestros que predican que Cristo no va a regresar, que porque ya las profecías se cumplieron. Son falsos maestros que le dicen eso a la gente para embelezar una falsa esperanza al pecador, para que no se arrepiente y reciba a Jesús. Hay otros que dicen ya no es necesario el arrepentimiento, y esa es otra falsa doctrina. La condición para recibir a Cristo es creer el evangelio, y arrepentirse cambia la manera de pensar respecto de tu vida de pecado, y di en ese momento, necesito un salvador. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es echarte a los brazos de la gracia de Cristo. Si una persona no viene y abraza esa gracia por la fe, si una persona no viene y, como dice la palabra, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, si una persona no invoca y dice, Jesús, tengo necesidad, no existe entonces ese momento de conversión. Podrá decir que es cristiano porque va a la iglesia, podrá decir que es cristiano que porque Dios lo eligió antes de la fundación del mundo, podrá decir que es cristiano porque está en una denominación, podrá decir que es cristiano porque se sabe la teología y la Biblia y hasta predica, pero lo único que nos hace verdaderos creyentes, lo único que nos hace nacidos de nuevo, y lo único que nos hace evitar ese juicio de Dios es la fe personal en Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda a nosotros librarnos de la ira venidera, solamente una fe personal en Cristo Jesús. Que tú el día de hoy invoques a Cristo y le recibas como Señor y Salvador, y le digas, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Yo creo que tú, Jesucristo, tengas el control y el trono de mi corazón sea tuyo, que tú seas Señor de mi vida. Y hasta que la persona no tenga ese encuentro con Dios, no tenga esa conversión, ese es el acto de conversión. Muchos predican una salvación sin conversión y le dicen a la gente, no, que tú ya fuiste elegido, no, es que tú ya vas a la iglesia. No, no, mi hermano, no. Una persona que de verdad fue elegida es una persona que responde al llamado de la salvación. Y hoy estoy haciendo un llamado de la salvación. Es aquel que dice Jesús con sus labios y lo invoca y dice, Jesús, yo quiero que seas Señor de mi vida. Jesús, quiero que seas mi Salvador. Si no invoca a Jesucristo, si no hay un reconocimiento que estamos apartados y separados de Dios por el pecado, y si no hay un reconocimiento de quién es Jesús y la gracia, y no le recibimos por la fe, no hay conversión. Si no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Va junto. Decimos en México una frase, va junto con pegado. Hermanos, creo que se nos cortó la comunicación con nuestro hermano pastor. Creo que enseguida vamos a tener nuevamente a nuestro hermano pastor. Creo que la señal está fallando. Van a disculpar que nos cortó la comunicación con el hermano. Pues vamos a tratar de tenerlo nuevamente. Yo creo que la señal de su teléfono está muy bajo en estos momentos. Por eso es que nuestro hermano Pastor Perales se le cortó la transmisión, pero así es, hermano. Yo creo que nuevamente lo vamos a tener a nuestro hermano, y vamos a seguir escuchando este mensaje que
que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que la palabra del Señor es para cada uno de nuestras vidas, hermanos. No solo porque vamos a la iglesia, ya no tenemos que escuchar palabras, sino que es cuando más tenemos que escuchar la palabra del Señor, porque también nos ayuda en nuestra vida. Yo creo que debemos de practicar la palabra del Señor y ponerlo a la luz. Hola, ¿qué tal? Aquí el Facebook no le gustó al diablo no le gustó lo que estamos diciendo. A Satanás no le gusta que proclames a Jesús porque él sabe que hay gente que está escuchando y que necesita nacer de nuevo. Hay mucha gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es algo que hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lleva a la persona a la conversión. La conversión es una realidad. Ahorita hay un movimiento denominado movimiento de gracia y gloria a Dios por la gente que predica gracia. Yo predico gracia, pero no hay gracia sin conversión. La gracia, convertirse significa que tú en un momento de tu vida entras en una encrucijada y tomas una decisión. Decides si vas a recibir a Cristo como Señor de tu vida o no. Entonces es importante esa experiencia inicial de salvación. Yo puedo compartirle a cada persona que me esté escuchando que en algún momento de mi vida yo tuve que recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. En algún momento de mi vida, yo tengo la fecha marcada, el 13 de abril 1993, yo tuve que decir ese día, Jesús, quiero que sea Señor de mi vida. Y si usted no puede decir el día, porque yo conozco gente, a veces es que yo no me acuerdo cuando recibí a Cristo, pero estoy consciente que un día le recibí. Quizás no te acuerdes del día, quizás puedas, no me acuerdo porque lo hice de niño, pero estoy consciente. Tenemos que tener por lo menos esa conciencia de que en algún momento de nuestra vida nosotros vinimos a Dios diciendo, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que necesito un Salvador. Jesús dijo, aquellos que me reconocieren delante de los hombres, yo le voy a reconocer delante del Padre y de los ángeles que están en los cielos. Entonces Jesús proclama nuestro nombre cuando nosotros proclamamos su nombre. Y yo como evangelista, yo como misionero, tengo la obligación de decirle a todo el que me está escuchando, no hay ninguna vergüenza en ello, mi hermano, si tú hasta el día de hoy, hermano, yo jamás he hecho esto, jamás he recibido a Jesús como Señor de mi vida y he estado en la iglesia y hasta he repetido las doctrinas y todo, pero hoy usted me lo está diciendo, hoy tienes tú que hacer algo, hoy tienes que decirle a Jesús, Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida, hoy tienes que entregarte, hoy tienes que decirle al Señor, aquí estoy, Señor, te necesito como mi Salvador, porque la única manera de ser libre del pecado es a través de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz, y la única manera de experimentar esa obra terminada es confesando el señorío de Cristo en tu vida, invocándolo, dice todo el que invocar en Romanos, en el capítulo 10, acá tengo la Biblia, Romanos capítulo 10, dice esta palabra. En el versículo 8 dice, más que hacer, ¿qué dice? Versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, Romanos 10, 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay gente que dice, no es necesario confesar para ser salvo. Y yo digo, ¿qué? A pesar de que la Escritura lo dice tan claro, tan textual, tú me estás diciendo que no es necesario. Hay gente que cree porque tiene asentimiento mental. Asentimiento mental, le dicen a la doctrina bíblica, sí, como el Chompiras, ¿no? Así le decía cuando, no sé si recuerdan aquella serie de televisión de Chespirito, que salían los dos rateritos, los caquitos, ¿no? Salía el Chompiras, salía el Botija, y cuando el Botija le insistía algo al Chompiras, el Chompiras decía, le decía, sí, es que eres muy bruto, le decía al Chompiras, y el Chompiras decía, sí, y hay gente que es así con la doctrina bíblica, necesita recibir a Cristo, sí, pero no han reaccionado que el recibir a Cristo es un acto real, determinante en la vida, donde tienen no nada más que decir, sí, yo reconozco que Jesús es Señor, sino decir, Jesús, aquí estoy. Jesús, yo te recibo en mi corazón. Jesús, yo te recibo en mi vida.
Yo hago un fuerte énfasis en esa parte, porque cada uno de nosotros vamos a ser confrontados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, o si morimos y pasamos a la presencia del Señor. Dice, está determinado a todos los hombres mueran el juicio, y lo único que va a buscar Dios en tu vida para recibirte en la morada celestial es si tú aceptaste a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para perdón de tus pecados. Perdón de pecados debe ser apropiado por la fe. Necesitamos apropiarnos por la fe ese perdón de pecados. Si usted no se apropia por la fe perdón de pecados, usted no ha nacido de nuevo. No importa si va a la iglesia, no importa si tiene la doctrina correcta, no importa si predica la gracia de Dios, no importa que puede ser un experto en la gracia de Dios y usted niega ese acto fundamental de conversión en un momento en su vida, usted tiene que decirle a Jesús, Jesús, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Si usted no ha hecho eso, hoy usted está en peligro. Por eso hay tanta gente que se va a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Se apartan de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo, y por eso tenemos cristianos que el día de ayer decían creer en que Jesús había muerto por sus pecados y el día de hoy andan predicando doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Si ellos hubieran tenido ese encuentro personal con Cristo, su vida sería otra, su vida sería transformada, su vida permanecería. Dice la palabra de Dios que nosotros las ramas necesitamos permanecer pegados a la vid para recibir la vida. El que no permanece simplemente no es de Cristo. Entonces, si hay personas que no, puede ser que una persona se aleje, puede ser que una persona se aparte por un tiempo, pero el Espíritu Santo siempre va a estar detrás de esa persona para que esa persona se vuelva a agarrar de las cosas de Dios, porque ya es salva. Pero una persona que no es salva, que nada más estaba por moda, porque los papás lo obligaban, porque era la tradición de la familia, esa persona no va a regresar, porque esa persona nunca tuvo una conversión, nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y yo llamo a todo el que me está escuchando el día de hoy. Hoy necesitas un encuentro personal con Cristo Jesús en tu vida. Hermano, cedo la palabra. Gracias, amado hermano pastor. Yo creo que es una palabra bien clara para aquellos que nos están escuchando, ¿va? Solo falta la decisión que nosotros queramos tomar en nuestro corazón, porque Cristo ya hizo la obra. Cristo ya hizo todo en aquella cruz. Solo está esperando a que el ser humano pueda ceder el lugar que él se merece, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, pero no nos basta solo creer, no nos basta solo creer que Él existe y que Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Sino que tenemos que acercarnos a Él y reconocer lo que Él hizo en la cruz. Adelante, hermano. Claro que sí. Jesús se lo dijo a este hombre, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo ocurre el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento ocurre precisamente en esa crisis donde viene la conversión. Cuando una persona se convierte, el acto de conversión es cuando nosotros respondemos a la gracia. La gracia nos presenta la verdad. La gracia es Cristo. Se nos presenta la verdad. Cristo murió por tus pecados. Eres pecador, necesitas recibir a Jesucristo. Cuando nosotros decimos, es verdad, e invocamos a Jesús, Jesús quiero que ese es el acto de conversión. La respuesta, conversión es la respuesta a la gracia. Entonces nosotros necesitamos responder a la gracia. Pedro le dijo a los judíos que habían rechazado a Cristo en Hechos, en el capítulo 2, y voy a leer ese texto. Hechos capítulo 2, Pedro está predicando a aquellos que habían rechazado a Jesús y que lo habían crucificado. Y Pedro les dice, en el capítulo, fíjate lo que dice, estoy en el libro equivocado. Es Hechos capítulo 3, en el versículo 20, debe decir lo siguiente. Fíjate lo que dice Hechos 3:20, Hechos 3:19. Voy a leer contexto. 3:17, Pedro les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué? Ellos crucificaron a Cristo. Dice, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es arrepentirse? Cambia de manera de pensar. ¿Qué pensaban ellos? Que Cristo era un falso maestro y lo mataron.
Eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué le está diciendo? Cambia su manera de pensar. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Mesías. Necesitas aceptarlo, necesitas recibirlo. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirte mal. Arrepentimiento, eso es remordimiento, no. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y mirar a Jesús. Eso es arrepentimiento, mirar a Jesús, arrojarte, arrepentirse. Esa palabra, metanoia, significa cambia la manera de pensar, y la palabra en hebreo significa aventarte a la gracia. Eso es lo que significa, tirarte a la gracia. Entonces, arrepentimiento es tírate a la gracia de Dios. Ellos les dice, arrepiéntete y conviértete. ¿Qué es conviértete? Que tú tomas una decisión al respecto de la gracia. Jesús da este mandamiento a través de Santiago y dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dice al revés? ¿Por qué no dice yo me acerqué a vosotros para que ustedes se acerquen a mí? No lo dice porque es un hecho. Eso es un hecho. Jesús ya vino, ya murió, ya hizo la obra en la cruz, ya la terminó. Eso es un hecho. Está la obra pagada, está la obra terminada. Y ahora después de esa obra, el mandamiento es claro, acércate a mí. Él nos está diciendo, tú acércate, tú conviértete, tú recibe. Tú el evangelio es un mandamiento, es el mandamiento a creer en la obra terminada de Cristo en la cruz, y es el mandamiento a recibir y reconocer delante de los hombres esa obra terminada en la cruz. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros labios, en una confesión sincera decimos, ¿sabes qué? Yo reconozco que Jesús es el Señor. Y toda persona, no son palabras nada más, no es porque hay personas que creen que con una simple oración van a ser salvos. No, con una simple oración no van a ser salvos, pero todo aquel que tenga fe verdadera va a orar y va a recibir y va a ser salvo, porque va a ser confrontado con esa verdad y va a recibir esa verdad, y esa verdad va a transformar su corazón. Entonces dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo son borrados los pecados? Recibiendo a Jesús. No, los pecados no fueron borrados antes de la fundación del mundo. Muchos dicen que los pecados ya fueron borrados antes de la fundación del mundo. No, Jesús borró los pecados al derramar la sangre en la cruz. Antes de la fundación del mundo fue destinado, que es la manera que iban a ser borrados los pecados. En la cruz, al derramar la sangre, los pecados fueron borrados. Pero una persona tiene que recibir eso por la fe. Una persona necesita recibir por la fe ese hecho glorioso que la sangre de Cristo borra los pecados. Y hasta que una persona no lo reciba, sus pecados siguen estando latentes. No solo eso, es un pecado el que nos aleja de Dios. No es el adulterio, no es la fornicación, no son las mentiras. El pecado que nos aleja de Dios es rechazar la obra de Cristo en la cruz. Y por eso nos está llamando a todos al arrepentimiento, a que tú digas, reconozco, yo cambio mi manera de pensar, reconozco que Jesús murió por mí. Entonces dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El día viene que Cristo va a volver, pero antes que Él regrese yo puedo recibir refrigerio. ¿Cómo recibo refrigerio? Por la fe, reconociendo que Jesús es el Señor de mi vida. Yo quiero orar por los que me están escuchando. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor de tu vida, hoy es el día de salvación. Haz esta oración conmigo y di, querido Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que derramaste la sangre para perdón de mis pecados. Dilo en voz alta, di, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que he pecado, sé que he fallado, reconozco que soy pecador, pero sé que en ti está la vida eterna. Y por eso el día de hoy yo te recibo como Señor y Salvador, para que la vida eterna esté en mi vida. Dame esa vida eterna, hazme nacer de nuevo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado Jesús. Yo recibo ese perdón en el nombre de Jesucristo, y diga amén, pero dígalo en voz alta, diga Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Y el día de hoy no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú has hecho esta oración y la has hecho con fe, si la has hecho con fe, verdaderamente recibiste a Jesucristo, tus pecados son perdonados. Si la dijiste nada más por decirla para que no te esté molestando, ahí no ha pasado nada. Pero si tú la recibiste haciendo ese acto genuino de conversión, recibiendo a Jesucristo, hoy naciste de nuevo. Hoy recibiste vida eterna, hoy recibiste perdón de pecados. En el nombre glorioso de Jesucristo lo creemos. Gracias, mi hermano. Gracias, hermanos, por invitarme a compartir. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de estar acá con ustedes, hermanos. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, amado hermano Pastor Arthur Perales. Pues para los que no lo conocen, el hermano es de Tamaulipas, Ciudad de México, ¿así es verdad, hermano?
Es Desde, el país México y el estado es Tamaulipas. Estoy al norte de México. La Ciudad de México está a 500 kilómetros de aquí. Estoy en el norte de México, noreste de México, pegado con estados cerca de Estados Unidos, cerca de Texas, en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. gracias, hermano pastor. Desde ya, nuestro hermano pastor Arthur Perales nos ha traído este mensaje. No crea que solo porque usted hizo esta oración, si usted lo hizo allá en su casa, pues no crea que Dios no lo ha escuchado. Dios está en todo lugar. Dios nos escucha a través de los dispositivos. Usted puede recibir al Señor Jesucristo porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio y creo que si tenemos esta herramienta, podemos usarla para poder llevarle el mensaje de la palabra del Señor, porque no podemos ir a donde usted está, porque quizás está en Estados Unidos, en El Salvador, como nuestro hermano Ricardo, ¿va? Que nos está escuchando. Hay muchos lugares donde no podemos llegar personalmente, pero por medio de esta herramienta nosotros podemos acercarnos a aquellas personas que no han conocido al Señor. Si usted, hermano, amigo, hizo esta oración, ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, comuníquese con nosotros, comuníquese con el hermano pastor, ya que él puede seguir orando por su vida y nosotros también podemos seguir haciendo. Y si usted hizo esta oración, usted ha atendido a este mensaje que ha escuchado el día de hoy, acérquese a un templo, acérquese a una iglesia y congréguese, porque es necesario que usted se congregue para que así juntos demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hermano Arturo Perales, unas últimas palabras para despedirse de los hermanos y pues de antemano, de parte del Comité Evangelismo, le agradecemos, amados hermanos. Hermanos, un saludo a los hermanos que se conectaron, a Ricardo, a Amén. Fran, saludos. También mandamos saludos. Por ahí está mi esposa también escuchando. Mi esposa ahorita está en una reunión de damas, por allá están tomando un café, algo así, y desde allá se están conectando. También mandamos saludos a las hermanas. Mando saludos también ahí veo a esposos Luis Carpio y María Muñoz, saludos. Y bueno, esos son los que veo conectados, quizás hay más, pero son los que veo aquí que mandaron saludos. Pues mandamos saludos desde acá, desde México. Gracias por acompañarnos. Gracias, amado hermano pastor, y pues en el nombre de la Iglesia Jesús el Buen Pastor y toda la membresía, Comité Evangelismo, ¿verdad? Le agradecemos y como usted dijo al principio, ojalá que Dios le dé la oportunidad que esté acá en este sector y podamos compartir palabra del Señor y podamos compartir como hermanos que somos, ¿verdad? Y poder tener una comunión más cercana con usted y poder conocerlo personalmente, ¿verdad? Porque no es lo mismo conocerlo acá en pantalla, ¿verdad? Que lo estamos viendo, pero sería mucho mejor físicamente. Amén, amén, definitivo, claro, hermano. Para servirles, es un Gracias, gusto poder estar con gracias, pastor, y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano, que nos tuvo a bien de escuchar a través del perfil de Comité de Evangelismo. Que Dios esté con usted, pastor, y que Dios esté con los oyentes y que los que nos están visualizando en diferentes lugares. Saludos, amados hermanos, y bendiciones, y será hasta otra oportunidad que Dios así nos la dé para poder traerle mensaje y palabras del Señor. De antemano, pues muchas gracias a todos los que nos pudieron seguir a través de las redes sociales. Bendiciones, amado hermano. Saludos a todos Buenas los noches. hermanos de la congregación. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Igualmente, bye.